En el centro de un lago que ya no existe, donde hoy se levanta una de las ciudades más pobladas del mundo, hubo una vez una capital que sus propios habitantes consideraban el ombligo del universo. Tenochtitlán. No era una ciudad como las que los europeos conocían. Era una visión. Una isla artificial construida sobre el agua con una meticulosidad que reflejaba algo más que ambición arquitectónica, una cosmología entera. Un entendimiento del mundo en el que cada piedra, cada canal, cada orientación de cada templo tenía un significado que sus constructores habían recibido de sus dioses y de sus muertos. La ciudad crecía desde el centro hacia afuera como los anillos de un árbol. En el corazón, el templo mayor, una pirámide doble que se alzaba sobre todo lo demás y desde cuya cima era posible ver los volcanes en los días claros. A su alrededor, los barrios, los mercados, los palacios, los jardines flotantes de Chinampa donde se cultivaba todo lo necesario para alimentar a una población que en sus mejores tiempos rivalizó con cualquier capital europea de la época. Pero Tenochtitlán tenía algo que ninguna capital europea tenía. Sus dioses pedían sangre. No como metáfora. No como símbolo. Como sustancia real, caliente, necesaria. Los aztecas, o mexicas, como ellos mismos se llamaban, creían con una convicción que impregnaba cada aspecto de su existencia cotidiana que el mundo en el que vivían era frágil. Que el sol que salía cada mañana lo hacía porque algo lo sostenía. Que ese algo era la sangre humana. Que sin ella, el quinto sol, el sol de los mexicas, el último sol posible, se apagaría, y con él, todo. Esta creencia no era el capricho de una élite sacerdotal. Era el fundamento sobre el que descansaba toda la civilización. El campesino que trabajaba sus chinampas al amanecer, la tejedora que elaboraba sus telas en el interior de su casa, el mercader que atravesaba rutas de cientos de kilómetros llevando cacao y obsidiana, todos sabían, con la misma certeza con que sabían que el sol salía por el oriente, que el mundo continuaba porque alguien lo sostenía con su sangre. De sus rituales más profundos, de las sombras que se movían en sus templos, de los hombres y las mujeres que lo habitaban y que encontraban en sus ceremonias más extremas algo que la sensibilidad moderna no puede comprender completamente, un orden. Una lógica. Una manera de mantener vivo el universo. Sobre la plataforma superior del templo mayor, cuando el sacerdote levantaba el corazón arrancado hacia el cielo, no lo hacía con júbilo ni con crueldad. Lo hacía con la solemnidad de quien cumple una obligación cósmica. El ritual del sacrificio humano en la cultura mexica era un acto de reciprocidad. Los dioses habían dado su propia sangre para crear el mundo. Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, nacía cada amanecer y moría cada atardecer después de librar una batalla contra las estrellas y la luna. Ese ciclo no era gratuito. Tenía un costo. Y los mexicas creían que ese costo debía ser pagado regularmente para que el ciclo continuara. El corazón era el centro de todo. No en sentido figurado. En sentido completamente literal. En la concepción mexica del cuerpo humano, el corazón era el recipiente del tonali, la fuerza vital, la chispa que animaba al ser vivo. Ese tonali, al ser liberado en la cima del templo bajo el sol, alimentaba directamente al astro. Era combustible. Era ofrenda. Era el tipo de moneda que los dioses aceptaban. Los guerreros capturados en batalla eran la ofrenda más valorada. No porque su sufrimiento fuera el objetivo, sino porque su valentía, su fuerza, su condición de guerreros los hacía portadores de un tonali especialmente poderoso. Un corazón débil no servía de mucho al sol. Un corazón que había latido con fuerza en la batalla, que había conocido el miedo y lo había superado, ese corazón valía. Lo que resulta extraordinario, desde la perspectiva de quien estudia estas prácticas a siglos de distancia, es que muchos de los hombres que subían esas escaleras lo hacían sabiendo exactamente lo que les esperaba, y lo hacían de todas formas. No siempre por cobardía ante la alternativa, aunque la alternativa tampoco era deseable.
sino porque dentro de su propio marco cosmológico, morir así tenía un significado que trascendía la muerte individual. El guerrero que moría en el altar del Templo Mayor no era una víctima. Era un participante en el mantenimiento del universo. Su destino después de la muerte era privilegiado: acompañar al sol en su recorrido por el cielo durante 4 años, convertirse luego en colibrí o en mariposa, vivir para siempre en la luz. Esta transformación, de prisionero de guerra a sostén del cosmos, era real para quienes la vivían y para quienes la presenciaban desde abajo. La multitud que se congregaba en la plaza frente al Templo Mayor durante las grandes ceremonias no era una horda sedienta de espectáculo. Era una comunidad cumpliendo con su parte del contrato cósmico. Testigos de un acto necesario. Partícipes de un sacrificio que los incluía a todos. El corazón subía hacia el sol. Y el sol, al día siguiente, volvía a salir. El Templo Mayor no dormía nunca. Sus braseros ardían toda la noche, alimentados por una clase especial de sacerdotes cuya única responsabilidad era mantener el fuego sagrado encendido hasta el amanecer. Esas llamas hacían que la pirámide brillara en la oscuridad con una luz anaranjada que los habitantes de Tenochtitlán podían ver desde sus casas, desde sus canales, desde los caminos de entrada a la ciudad. Era una presencia constante en el horizonte nocturno. Un recordatorio de que los dioses nunca descansaban. Los sacerdotes que habitaban el recinto sagrado del Templo Mayor vivían en un estado permanente de preparación ritual. Se teñían el cuerpo de negro con una mezcla de hollín y resina que nunca terminaban de lavar del todo. Se perforaban las orejas, los labios, las lenguas con espinas de maguey en actos de autosacrificio que eran tan cotidianos para ellos como lo es lavarse las manos para cualquier persona moderna. La sangre propia era también una ofrenda válida. Menor que la de un guerrero capturado, pero parte del mismo sistema. El recinto del Templo Mayor era un espacio de una complejidad que los arqueólogos modernos han tardado décadas en comenzar a comprender. No era solo una pirámide. Era un complejo de templos, plataformas, habitaciones, depósitos, pozos, que se extendía sobre una superficie considerable en el corazón de la ciudad. Cada estructura tenía su función, su dios, su calendario de ceremonias. En las excavaciones iniciadas en el siglo XX bajo las calles del centro de Ciudad de México, los arqueólogos encontraron ofrendas que llevaban siglos enterradas bajo toneladas de tierra y construcción colonial. Figurillas de dioses. Instrumentos rituales. Esqueletos de animales. Y algo que los investigadores describieron con una combinación de asombro científico y una incomodidad que difícilmente podían articular. Conjuntos de huesos humanos organizados con una precisión que revelaba una intención. No eran cuerpos arrojados al azar. Eran arreglos. Composiciones. Como si alguien hubiera dispuesto los restos de aquellos seres humanos con el mismo cuidado que un pintor dispone los elementos de una obra. Las sombras que se movían en el Templo Mayor al amparo de la noche guardaban secretos que la arqueología ha ido desenterrando con paciencia. Cada objeto encontrado bajo la piedra es una ventana a un mundo que se regía por una lógica completamente diferente a la nuestra. Un mundo en el que la frontera entre los vivos y los muertos no era impermeable. En el que los dioses caminaban entre los humanos con tanta normalidad que había ceremonias específicas para señalar los momentos en que lo hacían. El Templo Mayor fue destruido por los conquistadores españoles y sus piedras fueron usadas para construir la catedral que se levanta hoy a pocos metros de donde estuvo. Una superposición simbólica que los propios españoles entendían perfectamente. Una religión sobre la otra, una cosmología aplastando a la que la precedió. Pero el subsuelo no miente. Y bajo la ciudad moderna, los cimientos del templo que nunca dormía siguen existiendo. Todavía ahí. Todavía oscuros. En el lado norte de la cima del Templo Mayor, el santuario pintado de azul pertenecía a un dios más antiguo que los mexicas mismos. Un dios que las civilizaciones de la cuenca central de México habían venerado durante siglos antes de que los mexicas llegaran al poder. Un dios de lluvia,
de agua, de fertilidad de la tierra, de las tormentas que llegaban en la temporada correcta y de las que no llegaban en la temporada de sequía. Tlaloc. Su imagen era inconfundible, ojos circulares enmarcados en espirales, colmillos que evocaban la serpiente y el rayo al mismo tiempo, una máscara que los artistas mexicas reproducían en piedra, en barro, en tela, en murales, con una consistencia que sugería que su aspecto no era invención sino descripción. Tlaloc pedía una ofrenda particular. Una que los cronistas españoles describieron con evidente perturbación y que sigue siendo, siglos después, uno de los aspectos más difíciles de integrar en cualquier relato sobre la cultura mexica. Quería niños. No por crueldad arbitraria, dentro de la lógica del sistema. La concepción mexica asociaba a los niños muy pequeños con la pureza y la proximidad al mundo del que habían venido. Un niño que aún no había sido marcado completamente por la existencia terrenal era portador de una fuerza vital diferente a la del guerrero. Más cercana al agua, a la semilla, al comienzo de las cosas. Y era exactamente esa fuerza la que Tlaloc necesitaba para producir la lluvia. Las ceremonias dedicadas a Tlaloc se realizaban al comienzo de la temporada de lluvias, en las alturas de los cerros que rodeaban el Valle de México, en lugares donde las nubes se formaban y desde donde la lluvia comenzaba su descenso. Los niños seleccionados para estas ceremonias eran, en muchos relatos, engalanados, vestidos con ropas de los colores del agua, llevados en procesión con música y copal. Los cronistas españoles describieron algo que los perturbó profundamente y que encontraron difícil de reconciliar con su interpretación de los mexicas como bárbaros irracionales. El llanto de los niños era considerado un buen presagio. Las lágrimas de un niño pequeño eran en sí mismas una ofrenda a Tlaloc. Eran agua. Eran lluvia en miniatura. Cuanto más lloraban los niños durante el recorrido, más propicio era el augurio para la temporada. En los depósitos del Templo Mayor, los arqueólogos encontraron en la sección dedicada a Tlaloc restos de niños pequeños, junto con ofrendas de caracoles, peces, instrumentos de piedra verde. Algunos de los esqueletos presentaban marcas que los investigadores interpretaron como señales de que habían sido enterrados con gran cuidado. Con una consideración que, dentro del sistema de valores mexica, significaba respeto. Tlaloc recibía lo que pedía. Y en las temporadas en que la lluvia llegaba en el momento correcto, cuando los campos de maíz y calabaza y frijol producían lo suficiente para alimentar a la ciudad entera, nadie cuestionaba el precio de ese milagro. La lluvia tenía su costo. Como todo en Tenochtitlán. Frente al Templo Mayor, en la gran plaza ceremonial que era el corazón de Tenochtitlán, se alzaba una estructura que los conquistadores españoles describieron en sus cartas con un horror que no podían disimular detrás de la retórica de la empresa civilizatoria. El Tzompantli. Un muro de cráneos. No era un depósito informal, un lugar donde simplemente se acumulaban los restos de los sacrificios. Era una construcción deliberada, arquitectónicamente planificada, en la que los cráneos de los sacrificados eran ensartados en postes de madera y ordenados en filas horizontales que formaban una estructura de proporciones que los cronistas describían como casi inimaginables para quien no lo hubiera visto. Las estimaciones sobre el número de cráneos que contenía el Tzompantli original de Tenochtitlán varían enormemente según la fuente. Los cronistas españoles, inclinados a la exageración por motivos que tenían que ver con la justificación de la conquista, hablaban de cifras que los historiadores modernos consideran infladas. Pero las excavaciones arqueológicas realizadas bajo el centro de Ciudad de México en las últimas décadas confirmaron algo que sorprendió incluso a los investigadores más preparados. El Tzompantli era real, era grande, y el número de cráneos que contenía era significativo. Lo que resulta revelador es la forma en que los mexicas concebían esta estructura. Para ellos, no era un lugar de horror. Era un lugar de poder. Los cráneos de los guerreros sacrificados no perdían su fuerza vital con la muerte. Al contrario, liberada del cuerpo, esa fuerza se concentraba. El Tzompantli era, en cierta medida, una batería. Una acumulación de energía vital que protegía y fortalecía al recinto sagrado y,
por extensión, a toda la ciudad. Los guerreros rivales que llegaban a Tenochtitlán como embajadores o prisioneros y que veían el Tzompantli por primera vez entendían inmediatamente su mensaje. No era una amenaza verbal. Era una demostración. Una contabilidad visible del poder mexica, expresada no en metales ni en ejércitos sino en los restos de quienes habían sido derrotados y transformados en oferentes del sol. Con los años, el Tzompantli se convirtió también en un lugar de memoria particular. Los familiares de los guerreros mexicas que morían en batalla y cuyos cuerpos no podían ser recuperados para los rituales funerarios encontraban en el Tzompantli de los enemigos derrotados una especie de espejo. Allá, en esa estructura, estaban los hombres que habían matado a sus seres queridos. Y sus calaveras, expuestas al sol y al viento, eran la prueba de que la deuda había sido cobrada. Cuando los arqueólogos del siglo XXI excavaron bajo las calles del centro histórico de Ciudad de México y encontraron los restos del Tzompantli, también encontraron algo que no esperaban. Entre los cráneos predominantemente masculinos que correspondían a guerreros sacrificados, había cráneos de mujeres y de niños. Una heterogeneidad que complicaba la narrativa simple de guerreros capturados en batalla, y habría preguntas que la arqueología todavía está intentando responder. El Tzompantli guardaba más secretos de los que su terrible apariencia sugería. Como todo en Tenochtitlán. En el ejército mexica existían dos órdenes de guerreros que no eran como los demás. No se distinguían solo por su valentía o su habilidad en combate, aunque esas cualidades eran el requisito mínimo para pertenecer a ellas. Se distinguían por algo más fundamental, por haber cruzado una frontera entre lo humano y lo sagrado que muy pocos podían cruzar. Los guerreros jaguar. Los guerreros águila. El jaguar era el animal que habitaba la oscuridad. El señor de la noche, el cazador silencioso que se movía en la selva sin ser visto hasta el momento en que decidía ser visto. Para los mexicas, el jaguar no era simplemente un animal poderoso. Era la encarnación de Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, de la oscuridad, de los secretos que el mundo guarda bajo su superficie. Un guerrero jaguar no solo llevaba la piel del animal. Se convertía, en el contexto ritual, en el animal mismo. El proceso para alcanzar ese rango era largo y doloroso. Un guerrero debía capturar en batalla un número significativo de enemigos, capturar siendo la palabra clave. La muerte del adversario tenía menos valor que su captura viva para el sacrificio. Cada captura era un escalón. Cada escalón acercaba al guerrero a un estado que sus contemporáneos describirían no como honor sino como transformación. Los guerreros que alcanzaban los rangos más altos de estas órdenes comenzaban a vivir de una manera que los separaba gradualmente de la existencia ordinaria. Comían en tiempos diferentes. Dormían en espacios diferentes. Participaban en rituales que el resto de la población no presenciaba. La frontera entre lo humano y lo divino, en su caso, se volvía cada vez más permeable. Las guerras que los mexicas libraban para capturar prisioneros tenían un nombre que los historiadores han traducido generalmente como guerras floridas. Xochillaoyotl. Un nombre que resulta casi irónico en español moderno, pero que en náhuatl tenía una lógica precisa. Estas guerras no eran guerras de conquista territorial. Eran guerras de abastecimiento. El objetivo no era destruir al enemigo sino obtener de él los cuerpos necesarios para mantener funcionando la maquinaria ritual de Tenochtitlán. Los estados vecinos de los mexicas, los tlaxcaltecas, los huexotzincas, los cholultecas, participaban en estas guerras con pleno conocimiento de su naturaleza. Había periodos acordados para los combates, zonas designadas, reglas implícitas sobre cómo se desarrollaban. Era, en cierta manera, una institución compartida entre enemigos. Un sistema en el que todos participaban porque todos, dentro de sus propias cosmologías, entendían la necesidad del sacrificio. Los guerreros jaguar entraban a esas batallas con una calma que sus adversarios encontraban desconcertante. No era la calma de quien no siente miedo. Era la calma de quien ha integrado el miedo en algo más grande. Que se ha convertido,
al menos por la duración del combate, en algo que trasciende lo meramente humano. Cuando el jaguar de obsidiana saltaba desde la oscuridad, no era solo un hombre el que atacaba. Era la noche entera. Entre todos los dioses del panteón mexica, había uno cuya imagen resultaba tan perturbadora para los ojos externos que los cronistas españoles tardaron en entender que la figura que veían no era una representación del demonio sino de un principio agrícola. Xipe-Totec. El señor desollado. Nuestro señor el desollado. Su iconografía era inconfundible, un dios vestido con la piel de otro ser, piel que colgaba de sus extremidades como una segunda piel floja, todavía fresca, con las manos del ser original colgando de las muñecas del dios como guantes vacíos. El ritual asociado a Xipe-Totec era uno de los más complejos y simbólicamente densos de todo el calendario mexica. Durante la celebración de Tlacaxipehualistli, el mes dedicado al desollamiento, los sacerdotes de este dios vestían las pieles de los sacrificados y las portaban durante 20 días. No como trofeo. Como transformación. La lógica subyacente era agrícola en su núcleo más profundo. La semilla que se entierra en la tierra debe primero morir. La mazorca que produce el maíz parece un cadáver antes de que el grano germine. La tierra misma, en la estación seca, parece muerta, agotada, incapaz de producir nada. Y luego, cuando llegan las lluvias, esa tierra aparentemente muerta se cubre de verde con una rapidez que todavía hoy resulta casi mágica. Xipe-Totec era ese principio. El dios que se despojaba de una piel para revelar otra debajo. La tierra que abandona su aspecto seco y resquebrajado para mostrar la vida que guardaba en su interior. El árbol que pierde sus hojas en la estación fría y las recupera transformadas en la estación cálida. Los sacerdotes que portaban las pieles durante el mes de Tlacaxipehualistli llevaban también sus propios ayunos, sus propias penitencias, sus propios actos de autosacrificio que los mantenían en un estado alterado de conciencia durante toda la celebración. Quienes los veían pasar por los canales de la ciudad, con esas pieles que se iban secando gradualmente sobre sus cuerpos, no veían sacerdotes disfrazados. Veían a Xipe-Totec mismo. Al dios andando entre los humanos con la piel que había sido ofrendada por los guerreros y recibida como vestidura divina. Al final del mes, las pieles eran enterradas en lugares específicos dentro del recinto sagrado. Enterradas como semillas. Como la promesa de una cosecha futura. Como el código cifrado de un contrato entre los humanos y la tierra que los alimentaba. Xipe-Totec era terrible de ver. Y era, al mismo tiempo, la razón por la que el maíz crecía. El mundo mexica no separaba estas dos cosas. La vida y la muerte eran, para ellos, la misma cosa vista desde lados opuestos del mismo espejo. Debajo de los rituales públicos, debajo de las ceremonias visibles que se desarrollaban en la gran plaza frente al templo mayor, existía en la cultura mexica una capa de prácticas y creencias que nunca fue completamente pública. Un saber que no se enseñaba en los templos sino de persona a persona, en el interior de las casas, de noche, en voz baja. El nahualismo. La creencia en que ciertos seres humanos podían transformarse en animales, o tenían un animal que era su doble, su sombra, su otro yo que vivía en el mundo invisible paralelo al visible. Cada persona nacía con un tonali, esa chispa vital que la animaba. Pero algunos nacían también con algo más, un nahualli. Un doble animal cuya vida estaba ligada a la suya de maneras que la persona podía no descubrir jamás, o podía descubrir de golpe en un momento de crisis o de trance. El nahualli podía ser un jaguar, un coyote, un águila, una serpiente, un insecto, incluso una planta. Dependía del día de nacimiento en el calendario ritual, de las circunstancias del nacimiento, de señales que los adivinos interpretaban en la infancia temprana. Los nanahualtin, plural de nahualli, eran personas que habían aprendido a comunicarse conscientemente con su doble animal, a moverse a través de esa frontera entre el mundo visible y el invisible con cierta fluidez. Algunos podían, según las creencias mexicas,
enviar a su doble a lugares distantes y ver a través de sus ojos. Otros podían usar a su nahualli para influir sobre los sueños de otras personas. Los más poderosos podían, en estados de trance profundo, transferir temporalmente su conciencia al cuerpo del animal. Esta práctica era ambivalente en la moral mexica, como lo son casi todas las formas de poder. Un nahualli que usaba su capacidad para proteger a su comunidad, para curar enfermedades, para localizar personas perdidas, era respetado y buscado. Un nahualli que la usaba para dañar, para robar fuerza vital de otros mientras dormían, para introducirse en casas ajenas en la forma de un animal de la noche, era la figura más temida del mundo mexica. Las noches en Tenochtitlán, bajo la luz de las antorchas y de las brasas del Templo Mayor, tenían una textura diferente a las noches de las ciudades modernas. No había luz eléctrica que domesticara la oscuridad. Las sombras en los canales, el sonido del agua moviéndose entre los pilotes de las casas sobre el lago, el silencio de las calles después del toque de queda ritual. Todo eso creaba un espacio donde la frontera entre lo visible y lo invisible se sentía más permeable. Los habitantes de la ciudad sabían que en esas noches algo se movía que no era completamente humano. Que las sombras en las esquinas de los canales podían tener ojos. Que el animal que cruzaba el camino en la oscuridad podía ser algo más que un animal. Dormían con esa certeza. Y el templo mayor ardía en la oscuridad, como siempre, recordándoles que los dioses también velaban. Que nadie, nunca, estaba completamente solo en Tenochtitlán. Los mexicas no creían que el mundo en el que vivían fuera el primero. Creían que era el quinto. Antes del mundo actual habían existido 4 soles anteriores, 4 eras completas, cada una terminada por una catástrofe diferente. El primer sol fue devorado por jaguares. El segundo fue destruido por vientos de tal violencia que los seres que lo habitaban se convirtieron en monos para no ser arrancados de los árboles. El tercero terminó en lluvia de fuego. El cuarto fue anegado por una inundación tan grande que los seres que lo habitaban se convirtieron en peces para sobrevivir. Y el quinto sol, el sol actual, el sol de los mexicas, comenzó de una manera que sus textos sagrados describían con detalles que los cronistas españoles transcribieron con una mezcla de fascinación y desconcierto. En Teotihuacán, la ciudad que estaba abandonada y en ruinas mucho antes de que los mexicas llegaran al poder, pero que ellos reconocían como el lugar de origen del mundo actual, los dioses se reunieron en la oscuridad total para crear un nuevo sol. No tenían luz. El mundo yacía en una noche sin fondo. Y para que el sol naciera, alguien debía saltar a la hoguera. Un dios cubierto de enfermedades y llagas, al que llamaban Nanahuatzin, fue el que finalmente lo hizo. Los dioses más poderosos, los más bellos, los más temidos, vacilaron ante las llamas. Nanahuatzin, el pequeño, el impuro, el que nadie habría elegido para semejante acto, se lanzó al fuego sin vacilar. Y de ese fuego nació el sol. Pero el sol que nació de ese sacrificio no se movía. Pendía inmóvil en el cielo como una piedra suspendida sobre un abismo. Para que comenzara a moverse, a recorrer su trayectoria diaria de oriente a poniente, los dioses restantes debieron sacrificarse a sí mismos. Todos. Su sangre colectiva fue el impulso inicial del que el sol ha vivido desde entonces. Y desde entonces, esa deuda debe ser pagada continuamente. Aquí residía el miedo más profundo de los mexicas, que si el pago se interrumpía, si el sol dejaba de recibir la sangre que necesitaba, el quinto sol se detendría como se había detenido en el principio. Y cuando el sol se detuviera, descenderían de las estrellas los Tzitzimime, monstruos que habitaban en las sombras del espacio y que esperaban ese momento desde el principio de la era actual para devorar a todos los seres vivos. Este miedo no era abstracto. Cada 52 años, cuando el calendario mexica completaba un ciclo mayor, llegaba la noche del fuego nuevo. La noche en que el miedo al fin del mundo se volvía colectivo y palpable. Los hogares apagaban todos sus fuegos. Las estatuas de los dioses eran cubiertas.
Las mujeres embarazadas eran encerradas para protegerlas de los tzitzimime. Los niños pequeños eran mantenidos despiertos a la fuerza, porque se creía que si un niño se dormía en esa noche podía convertirse en animal. En lo alto del Cerro de la Estrella, los sacerdotes observaban el cielo. Si las estrellas seguían su curso normal, si el fuego podía ser encendido por fricción sobre el pecho de un cautivo sacrificado en esa noche especial, el mundo seguía. Otro ciclo de 52 años había sido ganado. Los mensajeros bajaban del cerro con el fuego nuevo. Y Tenochtitlán entera exhalaba. Como si hubiera estado conteniendo el aliento durante toda una noche. Tenochtitlán cayó en el verano del año en que los mexicas habían nombrado un ocaña, en los primeros años del siglo XVI según el calendario europeo. Cayó después de meses de sitio, de epidemias, de hambre, de una resistencia que los propios conquistadores describieron como la más tenaz que habían encontrado en el Nuevo Mundo. Cuando los españoles entraron por fin en la ciudad casi completamente destruida, encontraron una cosa que ninguna de sus experiencias anteriores los había preparado para comprender: los mexicas que quedaban vivos, los que no habían muerto en la batalla o en la enfermedad, los que observaban desde los escombros de lo que había sido la ciudad más grande del hemisferio occidental, no parecían simplemente derrotados. Parecían confundidos. Porque el quinto sol no se había apagado. El sol había seguido saliendo todas las mañanas, incluso cuando los rituales que supuestamente lo sostenían habían sido interrumpidos, incluso cuando los templos ardían y los sacerdotes habían muerto y el Tzompantli había sido derribado. El sol había seguido su curso con una indiferencia que el sistema de creencias mexica no tenía manera de procesar completamente. Esta confusión teológica fue, quizás, una de las razones por las que la conversión religiosa que los misioneros españoles realizaron en las décadas siguientes encontró un terreno más receptivo de lo que podría esperarse. No porque los mexicas hubieran abandonado sus creencias de golpe, sino porque el mundo que aquellas creencias describían y sostenían había colapsado de maneras que las propias creencias no podían explicar. En los pueblos del Valle de México, en las comunidades que continuaron hablando náhuatl durante los siglos del periodo colonial y que lo hablan todavía hoy, ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertas maneras de relacionarse con la tierra y con los muertos y con los animales se perpetuaron con una tenacidad extraordinaria. No siempre de manera visible. A veces disfrazadas bajo formas externas de catolicismo. A veces sobreviviendo simplemente en la memoria oral de las familias. El Día de Muertos, que cada año en los primeros días de noviembre llena los cementerios de México de flores y velas y ofrendas de alimentos, tiene raíces que los propios celebrantes modernos no siempre conocen completamente. Sus formas actuales son una mezcla de tradición indígena y ritual católico que se fusionaron a lo largo de siglos en algo que no es completamente ni una cosa ni la otra. Algo propiamente mexicano. Bajo esas flores de cempasúchil, bajo esas velas que arden toda la noche, bajo ese acto de invitar a los muertos a regresar y sentarse a comer con los vivos, está el eco de un sistema que durante siglos creyó que la frontera entre los vivos y los muertos era permeable. Que los que se habían ido no se iban del todo. Que regresaban en ciertos momentos del año, atraídos por el olor de la comida que amaban y por el humo del copal que era, en la antigüedad mexica, el alimento de los dioses. Los sacerdotes de negro se han convertido en polvo bajo las calles de una ciudad de millones. Los cráneos del Tzompantli yacen catalogados en las vitrinas de los museos arqueológicos. Pero cuando en la noche del 1 de noviembre las familias mexicanas encienden sus velas y extienden sus ofrendas y dejan una silla vacía para quien ya no está, algo en ese gesto tiene miles de años. Algo que ninguna conquista logró borrar completamente. Porque hay memorias que se hunden tan profundo en los huesos de un pueblo que ninguna historia las puede alcanzar.